En el corazón de Connecticut, en una tranquila calle residencial, existió un lugar que no aparecía en guías turísticas ni en folletos de visita. Por fuera parecía una casa normal, pero en su interior se ocultaba lo que muchos consideraban el sitio más oscuro y peligroso del mundo. Era el Museo del Ocultismo de los Warren, un espacio donde se guardaban objetos que no deberían existir. Muñecas que susurraban, espejos que mostraban lo imposible y artefactos impregnados de un mal indescriptible. Este museo no surgió como una atracción, sino como una necesidad. Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales, pasaron décadas enfrentándose a fuerzas que según ellos eran inhumanas. Ed, un demonólogo autodidacta, y Lorraine, medium clarividente, fueron llamados a docenas de casas embrujadas y casos de posesión. Cuando el origen de los fenómenos estaba ligado a un objeto, ellos lo retiraban, no para destruirlo, porque creían que eso podía liberar la energía maligna, sino para contenerlo. Así nació su museo, una prisión para lo maldito. El objeto más famoso del museo era Annabelle, una simple muñeca de trapo, aparentemente inocente, que escondía una de las historias más inquietantes de todos los tiempos. 2 jóvenes enfermeras recibieron la muñeca como regalo, pero pronto descubrieron que no era un juguete común. La encontraban en diferentes lugares, como si se moviera sola, y hallaban pequeños papeles con mensajes escritos, como si alguien intentara comunicarse a través de ella. Un medium les dijo que era el espíritu de una niña llamada Annabelle, pero los Warren descubrieron que aquello no era un niño, era algo inhumano, una entidad demoníaca. Tras varios incidentes aterradores, los Warren se llevaron la muñeca y la encerraron en una vitrina de cristal con una advertencia: Positively do not open. Se cuenta que un visitante, riéndose de Annabelle, golpeó la vitrina. Poco después sufrió un accidente mortal en su motocicleta. Desde entonces nadie volvió a tomarla a la ligera. Pero Annabelle no estaba sola. Había más piezas inquietantes en ese museo. Un espejo embrujado reflejaba figuras imposibles. Algunos visitantes juraron ver en él rostros deformados o escenas de tragedias que luego ocurrían en la vida real. El propio Ed decía que aquel espejo no devolvía tu reflejo, sino tu miedo. También estaba una máscara tribal, usada en rituales oscuros. Quien la observaba demasiado tiempo decía sentir opresión en el pecho y pesadillas posteriores, con figuras bailando alrededor del fuego. En una esquina del museo se encontraba un ataúd satánico, utilizado por sectas en ceremonias prohibidas. Los Warren relataban que al moverlo se escuchaban golpes y ruidos inexplicables, como si alguien intentara salir desde dentro. Un piano antiguo completaba la colección. A simple vista era un instrumento común, pero más de una vez Lorraine contó haber escuchado cómo sonaba solo en mitad de la noche, tocando notas graves, como un lamento. Visitantes también aseguraron ver cómo las teclas se movían sin que nadie las tocara. Además, el museo albergaba objetos de algunos de sus casos más famosos: crucifijos torcidos, juguetes recuperados de casas embrujadas y fotografías de exorcismos. Lo inquietante de esas imágenes es que algunos juraban ver cambios con el paso del tiempo, como expresiones alteradas o sombras añadidas en el fondo. Las experiencias de los visitantes no siempre eran buenas. Muchos entraban con curiosidad y salían pálidos, con dolores de cabeza, mareos o una sensación de opresión. Otros aseguraban haber tenido semanas de pesadillas tras la visita. Incluso había testimonios de personas que, después de estar en el museo, sufrieron accidentes inexplicables. Por eso, el lugar estaba regularmente bendecido por sacerdotes para mantener controlada la energía, pero aún así, pocos se atrevían a permanecer allí mucho tiempo. En 2019, tras la muerte de los Warren, el museo fue cerrado por las autoridades. La versión oficial decía que no cumplía con las normas de seguridad de la zona, al estar en una casa residencial, pero para muchos, aquello fue solo una excusa. Se creía que el museo se había convertido en un peligro demasiado grande, un lugar donde el mal estaba reunido y podía escapar. Hoy los objetos siguen bajo la custodia de la familia Warren. Nadie puede verlos, nadie puede tocarlos. Permanecen ocultos, guardados en silencio, como esperando una nueva oportunidad para manifestarse. El Museo del Ocultismo fue y sigue siendo un misterio. Algunos lo llaman un simple almacén de supersticiones. Otros lo ven como una prisión real para fuerzas oscuras.
Pero lo cierto es que todos coinciden en algo. Aquel lugar no era como los demás, y quizá lo más inquietante es que todavía existe. Nadie sabe qué ocurre ahora tras esas puertas cerradas, y puede que algunos objetos jamás quisieran quedarse en silencio para siempre.